Buenas tardes. Vamos a proceder al acto de homenaje en esta academia al excelentísimo señor contraalmirante don Julio Guillén. Antes quiero dar la bienvenida a todos los marinos y navegantes que han venido con nosotros y especialmente señor almirante, estamos encantados de estar aquí presidiendo este acto. Así que procedemos al comienzo del acto tiene la palabra don Hugo Donel y duque de Estrada, duque de Tetuán y académico censor de esta Real Academia. Señora directora, muchas gracias por la presentación y por la venia. Excelentísimo señor almirante general, jefe de Estado Mayor de la Armada y su representante más idóneo en estas jornadas. Excelentísimo señor vicealmirante, jefe del Servicio Histórico Militar, señor representante de la Academia de la Lengua, querida familia Guillén, queridos amigos todos, queridos compañeros de armas y de letras, sean todos ustedes bienvenidos y agradecemos enormemente las tres instituciones a las cuales me he referido, pues que vengan a arropar este acto de este personaje que lo fue en esas tres instituciones en las que, por lo que se respecta a las dos academias, fue un poco como una brisa marina en sus aspectos culturales, en sus aspectos humanísticos, tanto históricos como literarios, pero incluso también en los aspectos pictóricos y musicales. Y por lo que respecta al Museo Naval, todos sabemos que lo que fue el almirante Guillén, cómo consiguió elevar a la institución a ese ranking internacional de que goza actualmente el Museo Naval. Quisiera agradecer a los promotores de este acto, a los que corresponde la idea de reunirnos, esta iniciativa, al Instituto de Historia y Cultura Naval. Y por lo que a mí respecta, agradecer a mis queridos compañeros académicos, a los cuales también saludo ahora, por haberme designado para dar esta charla inaugural del curso, conocedores probablemente de mi vinculación, tal vez especial, con don Julio Guillén Tato. Yo no tuve ocasión de conocer a don Julio Guillén, mejor dicho, tuve ocasión de conocerlo en su última etapa de la vida, pero desde muy joven pues me interesé por su brillantísima trayectoria. Me interesé también por sus publicaciones, numerosísimas publicaciones, y me interesé también por esas vías de investigación que abría a los noveles interesados en la historia naval, como era mi caso. Cuando el destino me dio la oportunidad de pasar destinado al Museo Naval, a cubrir una vacante de jefe de investigación, después de una época de mi vida, una etapa de mi vida, en unos destinos bastante más operativos, como decimos en Marina y entre las Fuerzas Armadas, en el cuerpo, respetabilísimo cuerpo que tengo siempre presente de la Infantería de Marina. Cuando me presenté al Museo Naval, que no era lo que es ahora, un modelo de museística actual, pues me di cuenta desde el primer momento que en esos grandes salones en los que, al estilo de la época, pues se apiñaban las piezas, cuantas más piezas mejor, para que se supiera la riqueza de un museo, en que, bueno, el trasunto era un trasunto pues prácticamente y únicamente cronológico, pues me di cuenta de que en ese museo y en esas salas se respiraba la impronta de don Julio Guillén, en cada esquina. Y entonces tomé la resolución, un poco de joven osado, de intentar continuar, por supuesto, promover su recuerdo, pero también continuar con sus investigaciones o las dos facetas que yo veo fundamentales en don Julio, que son, por una parte,
la divulgación del riquísimo legado histórico naval. Pero por otra parte también la propia investigación. Don Julio fue polifacético. Trabajó en todo lo que de alguna forma atañese a la mar. Y este trabajo suyo, pues bien merecía algún continuador o adaptador, o aunque solo fuera difusor de su obra. Yo tuve el privilegio de poderme valer, una vez muerto don Julio, tanto de sus instrumentos a través de esa Revista General de Marina primero y posteriormente unas revistas, unas publicaciones pues más especializadas, como la propia Revista de Historia y Cultura Naval, de efectivamente dar a conocer ese legado, pero especialmente al mundo en general, pero especialmente a nuestro mundo interno de mis compañeros de Marina. Tuve ocasión en aquella vez de publicar en una sección pues, que se convirtió en permanente, las joyas de nuestro museo. Y por lo que se refiere a la investigación, pues seguí, no era capaz naturalmente de abarcar ni en conocimientos ni en preparación todo lo que él llegaría a desarrollar o que ya había desarrollado en los aspectos polifacéticos a los que me refiero. Y me concreté en aquello que me pareció pues, más atractivo y que he seguido cultivando hasta ahora, como es la arqueología naval, como es la tipología naval, y como es la construcción naval, como es la vexilología, que ese estudio al cual he dedicado bastantes horas, de esa bandera que hoy día es la bandera nacional y que tiene sus orígenes en la Armada. Y tuve ocasión también de llevar a cabo estos trabajos pues, en un ambiente muy parecido al de don Julio, en un ambiente pues, casi claustral, en un silencio pues, religioso, que como él señaló en su momento, solo lo rompía ese tic-tac de la péndula de un almirante famoso y de un sabio famoso, don Antonio de Ulloa, y bajo la mirada también inquisitiva ante mi osadía, no solamente de don Antonio de Ulloa a través de un magnífico retrato que se conserva en el Museo Naval, sino también de ese compañero de dichas y de desdichas que fue don Jorge Juan Guillén. Perdón, que fue don Jorge Juan y Santa Cilia. Y de alguna manera también tuve oportunidad de continuar la labor del almirante, del contraalmirante Guillén, en esa proyección americanista, esa proyección que él consideró como un deber de propagar la verdadera versión de la labor de España en América de manos de otro ilustre académico, don Demetrio Ramos. Y en una ocasión que nunca olvidaré, pudimos pues, presentar nuestro pabellón en unas circunstancias que todavía desgraciadamente perviven en algunos foros, en los cuales se prefería dar lugar a otras culturas sobre la nuestra, con motivo de la celebración del centenario de la primera medición del arco terrestre en el Ecuador, en la mitad del mundo, como ellos le llaman, pues tuvimos ocasión, él de manera característica y yo como su ayudante, de seguir esa labor de don Julio. Y cuando esta casa me recibió en primer lugar como académico correspondiente por Jerez de la Frontera y posteriormente como titular de la medalla número 2, pues me consagré un poco más definitivamente a esta misión. Don Julio Guillén Tato no ingresó en esta academia en categoría de correspondiente. Tanto entonces como ahora no era un requisito para nada imprescindible para acceder a la plenitud de la condición académica. Y además tampoco era de estilo, tampoco hubiese sido normal que así fuera para una persona de la categoría de don Julio Guillén. Don Julio Guillén ingresó en nuestra academia como miembro numerario, pero siguiendo una serie de fases, una serie de requisitos que se siguen dando y que empezó por poner ante los ojos de los que serían posteriormente sus compañeros académicos
su personalidad y su obra. Su obra ya era más que conocida, pero sí su personalidad. Y sobre todo ante ese gran director de la Academia de la Historia. Hablamos del el gran duque de Alba como el gran militar. Yo me atrevería a decir del gran duque de Alba como su sucesor, como el gran académico. Y era un hombre especialmente exigente. Él consiguió mantener a la Academia en un nivel pues esplendoroso y estelar de toda la historia de la Academia, en mi opinión. Y la persona que más conocía ya de bastantes años antes era un académico que lo conocía personalmente. Estoy hablando de don Antonio Ballesteros Beretta, gloria también de esta casa. Con toda la familia Ballesteros mantendría durante su vida, durante la vida de don Julio, una relación muy estrecha con toda esta saga de historiadores acrisolados, representada por el mismo Antonio, representada también por Mercedes Gairoa, que fue nuestra primera dama en ocupar o en usar una medalla de nuestra academia y que vendría a sustituir a su marido en el oficio, nos gusta decir más que cargo, de bibliotecaria perpetua de la Academia de la Historia. Y también en la generación siguiente, tanto en el caso de Manuel y en el caso de Mercedes, hijos de este matrimonio. En este momento, la costumbre, que se convertiría en ley no escrita, de incluir entre los miembros de la Academia no solamente a esa cantera tan rica de la cual disfrutamos ahora, como es el mundo universitario a través de catedráticos de gran relieve, sino que hoy, como ayer, quizás no en el mismo grado, pues también se admitían en su seno pues personas muy relacionadas con la divulgación de las ciencias históricas y con la propia investigación procedentes del mundo militar en sus tres ejércitos, sus tres facetas principales. También del mundo eclesiástico, tenemos grandes eclesiásticos académicos. Y también personajes provenientes de la propia sociedad, que de alguna forma se consideraba y se considera que podrían completar la labor de la Academia y completarla con un aspecto quizás desde fuera, pero igualmente útil para cumplir la misión fundacional de la propia Academia. Don Julio no pertenecía, por lo tanto, a ninguna corriente determinada, ni podía alegar su vinculación con algunos maestros reconocidos, como otros sí podían, aunque él naturalmente tuvo sus maestros más indirectos o más alejados que próximos. Desde 3 lustros antes de que ingresara en la Academia ya se le reconocía como eminente cultivador de ese conjunto de ciencias históricas que, como ya he señalado, de todas era buen conocedor siempre y cuando se refirieran a la Marina. Y en un momento en que este hombre, este personaje, le interesa no solamente la gran historia, no solamente las grandes biografías o los grandes personajes, también ese mundo menor como más humilde en el mejor sentido de la palabra, el mundo del día a día del marinero, el mundo de esa parla marinera que él cultivó y que él procuró en todo momento que no se perdiera a través de esos diccionarios de antigua parla marinera y de esos estudios de la parla marinera ancestral medievales. Todo esto junto con una magníficamente bien cortada pluma, una pluma directa, una pluma incisiva que eludía de cualquier tipo de barroquismos, pero llena de valor literario, que le llevarían bastante después, años después, a ocupar el sillón E minúscula de la Academia Española de manos de don Dámaso Alonso.
El nombre de Guillén ya sonaba como el de un prestigio para la Marina, pero razones políticas, que no razones ni profesionales, ni mucho menos intelectuales o históricas, le mantenían en un grado del escalafón muy inferior a sus méritos e incluso a su tiempo de servicio. Era capitán de fragata moderno. A duras penas había conseguido recuperar la carrera en unas circunstancias de las que se dan en el caso de don Julio Guillén, pues anómalas, que se repiten en su diferencia con otros devenires vitales. Con ocasión del alzamiento nacional, él era a la sazón, desde el año 33 lo era, director, primero fue subdirector del Museo Naval, luego fue director del mismo, e inmediatamente, y como consecuencia de los momentos que se veían, se vio procesado delante de un Consejo de Guerra. Consejo de Guerra que le condenó a pérdida del empleo, por supuesto, pero a pérdida de la carrera y, consecuentemente, y muy dolorosamente en ese momento, a pérdida del sueldo. No sería la única desastre que ocurriría en su vida, porque inmediatamente y por vías menos legales fue encerrado en la cárcel Modelo de Madrid, de donde pudo escapar bastante rocambolescamente, en circunstancias que, si nos da tiempo, pues las relataremos, las resumiremos, para pasar a refugiarse en la legación polaca en Madrid y posteriormente pasar con toda su familia a Polonia, a un campo de refugiados en Polonia. Y por ironías de la vida, por esas ironías de que tanto aparecen en la vida de don Julio, al terminar la guerra, al regresar a Cádiz en este caso, se volvió a encontrar enfrente de otro consejo de guerra de signo completamente contrario, que le condenó las mismas penas que le había condenado el gobierno de Madrid, el gobierno de la República. Pérdida de condición de militar y de marino y pérdida también del sueldo, aunque en su vida en esta ocasión pues no corriera peligro. Don Julio, sin embargo, en el momento que nos interesa, en el momento que se baraja esta posibilidad de ingresar en la Academia de la Historia, pues ya ha sido parcialmente rehabilitado, gracias a la intervención, gracias a la justicia de sus demandas y a la intervención de buenos amigos de Marina, de los cuales tengo entendido que nos va a hablar el capitán de navío don José María Blanco Núñez, que es, en mi opinión, el mejor biógrafo del almirante Guillén. Pues efectivamente esta condición de don Julio casi rehabilitada, que le había permitido no solamente reingresar en la Marina, sino incluso ascender un grado más al grado, era capitán de corbeta, había terminado, ahora era capitán de fragata, permanecía un poco así oscurecido, pero solo por lo que se respecta al escalafón, porque la Armada le reconoció, le volvió a reponer desde el primer momento en la dirección del Museo Naval y lo consideraban como una gloria institucional. Casi inmediatamente, a momentos anteriores y posteriores, pero muy próximos a su ingreso en la Academia, pues él también había sido nombrado director del Instituto Histórico de la Marina, que él había promocionado en gran manera, y de su archivo general. Y fuera de la propia Armada, pues pertenecía a instituciones tan valiosas y tan reconocidas como la Real Sociedad Geográfica de Madrid. Bueno, hablar de un marino y de un marino reconocido es de alguna forma hablar también de un geógrafo, especialmente cuando era una persona tan docta como era su caso. Cuando don Julio se incorpora a esta casa, pues lo hace en una edad que él consideraba ideal, y yo también lo considero, pues en una madurez
Él pasaba ya la cuarentena, pero una madurez que unía también a una memoria prodigiosa, naturalmente un acervo de conocimientos inmenso, pero también una memoria fabulosa que le permitía lucirlos, lo cual es un don del cual no todos tenemos, y que mantendría durante toda su vida. Él estaba en plena agilidad mental e ingenio. Creo que esta fue una circunstancia que también la Academia valoró. Y digo que valoró porque se intentaba acoger a una persona de la cual se pudiera sacar jugo. Se consiguió plenamente sacar jugo en todas aquellas disciplinas que o bien la Academia no tenía en ese momento valedor que las cubriera, o bien de nueva creación. Don Julio Guillén, al ingresar, pues tendría una frase que a mí me impresiona mucho y que es frecuentemente malinterpretada. Se encontraba feliz de ingresar en tan prestigiosa compañía. Si se sigue releyendo a don Julio, se comprueba que de las acepciones de la palabra compañía sigue la acepción militar. Está pensando en el cuerpo de batallones de la Armada, precedente de la Infantería de Marina, que se organiza en compañías. Cuenta Ballesteros, su promotor y conocedor desde 1927, que antes de que lo conociera físicamente, cuando solamente tenía referencias de él, se lo figuraba como un personaje pues, muy severo, un personaje orgulloso, honrado en pertenecer al cuerpo de mando de la Armada, un personaje mayor, de apariencia mayor y muy serio. Pero cuenta Ballesteros cuando lo conoció. Grande fue mi sorpresa al verle por primera vez. El encanecido marino que yo imaginaba se trocó por la realidad en un joven de sempiterna sonrisa, un joven, entre comillas, de sempiterna sonrisa, decidor, alegre, amigo del donaire y de la chanza, inagotable cuentista de saladas ocurrencias y charlador impenitente. Suponía, efectivamente, una transfusión de savia nueva para el severo colegio académico. Parecía efectivamente llegado el momento en el que, y este es otro argumento que sin duda se barajó, en el que la lista de ilustrados marinos de la categoría de un Vargas Ponce, de un Fernández de Navarrete, de un Fernández Duro, de Novo y Colson y otros menos conocidos, Carrasco, Salas, Herrera y Casanova, pues se ampliara. Y se ampliara especialmente dado que aparte de esas carencias que había en la propia academia, pues los últimos ingresos habían sido de personajes de otras cultivadores de otras disciplinas, como era el caso de don Diego Angulo, el célebre historiador del arte, o don Emilio García Gómez, el filólogo y arabista. El caso de que el hecho de que don Julio Guillén pues solamente tuviera un grado pues, que podemos definir como intermedio, pues no fue un óbice para su elección. Ni lo hubiera sido antes, ni lo hubiera sido después. Si vemos los antecedentes, comprobamos cómo Novo y Colson pues ingresó en la Academia de Historia de teniente de navío, es decir, 2 grados inferior al propio contraalmirante. El caso especialmente señalado porque guarda con don Julio Guillén tantas similitudes en su carácter, en su ironía, en su buen escribir. Don José de Vargas Ponce era también capitán de fragata. Y este capitán de fragata, que sería de alguna forma pues, otro inspirador, aparte de Ulloa y de Jorge Juan, del contraalmirante, lo llegaría a tener una vez ejerciendo el oficio de secretario perpetuo en la misma sala de sesiones ordinarias, de la cual disfrutamos ahora, que ha variado poquísimo desde el tiempo de don Julio, lo tenía enfrente, quizás un poco oblicuamente, en ese magnífico retrato pintado por Goya, de acuerdo con un presupuesto pues un tanto exiguo, que obligó
al maestro a pintarle sin las manos, que hubieran encarecido el lienzo, pero, y esto lo digo ahora para mis compañeros de Marina, también sin el botón de ancla de sus botones de chaleco blanco, de drill blanco, del capitán de fragata Vargas Ponce. Y por otra parte, pues solamente un grado superior a don Julio Guillén, pues eran los celebérrimos pues Fernández Duro y Fernández de Navarrete. La candidatura de don Julio Guillén fue presentada y suscrita no solamente por don Antonio Ballesteros, sino también por don Javier Pérez Cantón, que posteriormente sería director del Prado y de esta misma casa también, y por Modesto López Otero. Solo una terna, igual que ocurre hoy en día, porque con anterioridad al reglamento vigente en 1847 fue cuando se cambió. Anteriormente, el que quisiera podía adherirse a una propuesta, a una candidatura. En sesión académica de 5 de junio superó la segunda de las exigencias, y es que esa candidatura fuera aprobada por el cuerpo académico. Y correspondía ahora a sus promotores pues ese, digamos, trabajo interno de procurar, por una parte, que no hubiera otra candidatura en ese mismo momento que pudiera hacerle sombra. En el proceso de la propia academia contemplamos momentos en que efectivamente se cuida que no haya un combate que pueda disminuir los méritos de uno o dividir a la propia academia. Pasó por otra época en que no se dio esa circunstancia. Afortunadamente, ahora hemos vuelto a intentar la unanimidad, y es la labor del gran director, ha de procurar que, basándose en la caballerosidad, me estoy refiriendo entonces y ahora, de sus compañeros, que con frecuencia retiraban su propia candidatura a la vista de lo que ellos creían que era mejor para la academia, esperando su momento. Porque se pensaba que el verdadero premio en el consistir académico, el verdadero prestigio, se consideraba por una unanimidad némine, discrepante, que fue lo que obtuvo don Julio Guillén Tato en sesión de 19 de junio siguiente. Como diría el propio Ballesteros, llega el nuevo académico con fama reconocida y pie firme. El ingreso en la academia marcaría el comienzo de su plena rehabilitación en la Armada. Creo que la Armada fue consciente de que este personaje había que resaltarlo porque era una gloria de la Marina. En poco tiempo ascendió a capitán de navío y posteriormente a contraalmirante, es decir, todas las posibilidades que la ordenanza y el reglamento permitían en un almirante que naturalmente pues, tenía un desembarcado operativamente. Otra de los momentos irónicos, sorprendentes de la vida de don Julio Guillén fue con ocasión que no se sabía hasta entonces qué medalla le iba a ser adjudicada hasta el momento de su aceptación. Fue el de recibir la medalla número 4 que había ostentado hasta entonces nada menos que don Rafael Altamira, maestro de maestros y maestro del propio Julio Guillén. En unas circunstancias absolutamente anómalas. Normalmente se sucede en una medalla con motivo del deceso, de la muerte del anterior titular. En este caso no ocurrió así. Don Rafael Altamira, que gozaba, como digo, de la medalla número 4 desde 1922, se declaró vacante. Tenemos que tener en cuenta que estamos en un momento en que la academia está, pues podríamos decir que tutelada por el Ministerio de Educación Nacional. Esto se contempla en otros muchos hechos. Por ejemplo, el general Alfredo Quindelán, también llegado a la academia por
por su brillante actuación como militar y como historiador, que había sido admitido en 1944. Sin embargo, se le impidió leer su discurso de ingreso. Y también en el caso de don Julio Guillén hay una manifestación, y es que en la larga mesa que se formaría para el nombramiento, pues sería presidida por el ministro del ramo, don José Ibáñez Martí. Sabiendo, como sabemos, la gran admiración que don Julio Guillén procesaba por el maestro Altamira, como él denomina, podemos comprender este sinsabor de tener que heredar o suceder una medalla por causa política, porque en realidad se acudió a un punto del reglamento que todavía subsiste, en el sentido de que cualquier académico nombrado, pues y admitido en la academia, si no ejercía su condición de académico, y no asistía a las reuniones y a los trabajos de la academia, pues pasado cierto tiempo, pues podía cesar en la propia academia con una condición fundamental, si era por causa justa. De manera que lo que estamos valorando ahora, y cada cual saque las consecuencias que quiera, es si verdaderamente nos encontramos ante una causa justa para privarle a este maestro de maestros de su condición de académico. Digo que don Julio pues debió sentirse muy incómodo, como de hecho intentaré probar en mis próximas líneas. Don Julio se valió de una artimaña propia de su ingenio. Es costumbre, sigue siendo costumbre, y lo fue en su momento, es del uso, el que en el discurso de ingreso se haga una apología, un recuerdo de sus antecesores más relevantes en la medalla, en este caso la medalla número 4, incidiendo con mucha más fuerza y más extensión en el último poseedor de la medalla. Era una situación comprometida para la academia y para el propio don Julio, que estaba, digamos que, en observación de conducta. Y entonces lo que hizo don Julio fue darle la vuelta a su deber de celebrar, o a su deseo de celebrar al maestro Altamira. Y dice, o expresó públicamente: cuento por feliz circunstancia que preceptivamente me releva del elogio correspondiente la de ocupar una vacante no ocurrida por fallecimiento, sino por cambio de residencia de mi paisano don Rafael Altamira. Todos los asistentes comprendieron que una expatriación obligada, aunque no impuesta, el maestro Altamira había estado detentando un puesto importantísimo en el Tribunal de La Haya para luego no volver a España, coherente con su pensamiento y sus creencias políticas y su propia ética, por no comulgar con el régimen instaurado en 1939. De manera que todo el mundo comprendió que esa circunstancia no era distaba mucho de un cambio de residencia. Don Julio nunca se consideró el sustituto de don Rafael. Se consideró, sí, el continuador. Y curiosamente lo consideró como compañero de otro momento. Nuestro marino lo consideró siempre su segundo padre intelectual. Cuando él había seguido sus huellas en América, en Chile concretamente, en 1950, y se tuvo en la OEA, que era donde él trabajaba, pues noticia de la extrema gravedad de don Rafael Altamira, se decidió colectivamente, pero prolongado por él mismo, enviarle un mensaje de cariño y de esperanza. Cuenta don Julio, ahogándome de emoción al sumarme yo como compañero de él en la Academia de la Historia. Y secundariamente también, pero también muy significativamente, como alicantino. Al maestro Altamira le unían
lazos sentimentales y familiares desde los tiempos de esas tertulias que organizaba su padre, el conocido artista don Heliodoro Guillén, en compañía tanto de Altamira como de Mariano Benlliuri. Pero a Altamira le había definido don Julio como hombre bueno, sabio, español fervoroso y alicantino amantísimo, que son todas cualidades que se podían predicar exactamente también, igualmente, de don Julio. Lamentablemente, la figura insigne de Rafael Altamira fue, pues, oscurecida, incluso después de su muerte, acaecida en 1951. Tuvieron lugar algunos actos de recuerdo, especialmente por el Ayuntamiento de Alicante, y algunos sueltos en la prensa siempre local, todos promovidos por don Julio. Pero fue especialmente significativo con motivo del centenario del nacimiento de don Rafael, en 1968, cuando don Julio prologaría esa conocida biografía de Vicente Ramos sobre el personaje, en la cual afirma sin ambages que persistía vivo entre los jóvenes el prestigio de ese maestro de elocuente y sonora oratoria, de porte distinguido. Don Rafael tenía una larga y patriarcal barba blanca y ademán elegante, justo e insuperable. Y esto es de resaltar, sobre todo, de sólida y novísima doctrina reivindicadora de la obra social y cultural ultramarina de España, que sería la línea que seguiría el propio don Julio. Altamira definiría a su Alicante natal como la cuna de mis sentimientos, lo podía haber dicho exactamente igual don Julio. Guillén se autoproclamó no solo alicantino, que como él dice es circunstancia voluntaria y casual, sino alicantinista, que lo es de amor y de devoción. En toda la vida académica de don Julio está presente esa alicantinidad. Alicantinidad que sería premiada en su momento, en 1967, con su nombramiento como hijo predilecto de Alicante por su defensa del patrimonio histórico. Hoy en día, 2 vías urbanas de Alicante reciben nombre en recuerdo de estos 2 ilustrísimos académicos, hermanados una vez más en la guía de Alicante. Uno se denomina el Carrer Amiral Julio Guillén Tato y otro el Carrer Rafael Altamira. La medalla física, como es tradición, no la llegaría a recoger por estas razones complicadas, sino que hubo que fabricarla al efecto. Hoy en día goza de ella pues otro de nuestros más ilustres académicos, don Luis Suárez. Pues bien, don Julio Guillén siempre era muy providencialista. Don Julio Guillén pensaba que las circunstancias se daban, esas circunstancias tan complicadas en su propia vida, se daban por algo. Y siempre pensó, y creo que tenía buena razón, que la medalla número 4 era la medalla de los alicantinos. No le faltaba razón, porque de los 3 académicos alicantinos que hubo, uno era don Julio, otro don Rafael y otro el conocido sacerdote, historiador, teólogo y orador sagrado, el padre Calpena, que la había recibido en 1918 y tan relacionado con Novelda y con toda la historiografía de la región levantina. La toma de posesión de don Julio tuvo lugar un 1 de diciembre de 1943, un miércoles. Todavía no era de estilo celebrarlo los domingos, sino que se elegía el momento más oportuno. Pero lo que resulta más sorprendente para nosotros ahora es que fue a una hora pues realmente inverosímil, las 4:30 de la tarde. He tenido la curiosidad de revisar otros ingresos contemporáneos
y he comprobado que incluso esa hora se adelantaba a plena digestión de todos los concurrentes. La Academia se reunió en el Salón de Juntas Públicas, que como tal fungía el que hoy denominamos o seguimos conociendo como Salón de Reyes, no este precioso salón que perteneciente al Palacio Molins, solo, adaptado por nuestro inolvidable compañero Fernando Chueca Goitia, no se incorporaría funcionalmente hasta 1976. Sería al propio don Julio Guillén, a quien como secretario perpetuo le correspondería a anunciar, a hacer público a toda la Academia la adjudicación definitiva de este salón. Y precedía esta sala de juntas públicas un retrato de nuestro fundador, Felipe V. No este, que es de Meléndez, bellísimo, y bueno, se adquiriría posteriormente con fondos del legado Lippmann, sino aquel de medio cuerpo que continúa en el propio salón. Retrato sobre paño rojo, bajo dosel, como este. El dosel tiene un gran significado y una gran representación de la majestad real. Y se constituyó una larga mesa presidida por razones protocolarias, digo, por razones políticas si se quiere, por el ministro de Educación Nacional, quien tenía a su derecha al director accidental de la Academia, el duque de Maura. El duque de Alba en este momento estaba ejerciendo su labor de embajador en Londres y en este año, en 1942, pues estaba ya enviando mensajes preocupantes para el gobierno en el sentido de que parecía claramente que el eje no iba a ganar la guerra. Pues bien, él se ocupó siempre de la Academia, se interesó por la Academia, aunque fuera de una manera diferida, si se quiere. Por lo tanto, fue el duque de Maura quien presidió por parte de la Academia esta ceremonia. El duque de Maura luego sería el sucesor del duque de Maura en su ingreso en la Academia de la Lengua. A continuación y a su derecha estaban el secretario, Vicente Castañeda, y a su izquierda el ministro de Marina, don Salvador Moreno, y el censor también perpetuo, don Elías Tormo. Sentados entre los numerarios, exactamente igual que están ustedes, pues nuestros compañeros de las academias hermanas y aquellas personalidades que por su condición y por su vinculación a don Julio parecieron más oportunas. Entre ellas, y para resumir, alguien que para él tenía un gran significado. La duquesa de Veragua, María Eulalia Maroto y Pérez de Pulgar, abuela del duque de Veragua, que nos honra hoy con su presencia, y madre del contraalmirante Colón, asesinado por la banda terrorista ETA en 1986, y que a la sazón acababa de ingresar en la Escuela Naval Militar, como componente de la promoción 348, si tengo entendido. A don Julio le hubiese gustado ser el mentor, ser el preparador de don Cristóbal Colón. Bueno, se eligió un preparador excelente, el sabio don Salvador García Franco, un gran astrónomo. Pero don Julio, es mi impresión, de que se quedó con esa pequeña espina de no haber podido dirigir los pasos de una manera más decisiva de ese joven que ya frecuentaba el Museo Naval. Tengo entendido también, y el duque de Veragua nos puede corregir, que tanto él como don Salvador García Franco le hizo entrega de su primer sable. 20 académicos asistían al acto, entre otros varios marinos, compañeros suyos, los corresponsales de prensa, el resto de invitados. Explicado por el presidente, por el duque de Maura, el motivo de la reunión, se invitó a los dos académicos más modernos, los citados Angulo y García Gómez, a que acompañaran al neófito, al recipiendario, al gran salón. Estos ya de entonces
y se ha venido arrastrando hasta ahora de una manera, pues digamos, coloquial y que yo considero irreverente, la denominación de cabestros a estos dos académicos encargados de acompañar al neófito. El capitán de fragata Guillén se presentó en impecable frac de marina, con los 3 galones de oro de 14 milímetros con coca, propios de su empleo, y sus condecoraciones, entre ellas su apreciadísima medalla aérea individual, creada para él en premio de haber sido auténtico pionero de la aeronáutica naval. En realidad, el símbolo de la aeronáutica lo tenía mucho más próximo a su pecho, a su piel, en forma de tatuaje en el pecho, muy propio también, por otra parte, del carácter de don Julio. En pie y sin micrófono, que su fuerte voz no lo exigía, y me temo que los fondos de la academia de aquella pues tampoco se lo podían permitir, eligió desarrollar el tema El devenir de la cartografía marítima española, narrando con amenidad este tema y concluyendo con algo bastante definitivo, y era la necesidad de la misma forma que estaba empezando a hacerse con los archivos documentales, hacer también con los fondos cartográficos y con los dibujos una réplica asequible a los investigadores, una réplica fotográfica. De manera que don Julio nos aparece como un hombre moderno, un gran investigador y preocupado por la investigación. Se mostró como lo que era, como destacaría Gregorio Marañón. Definió como prototipo de militar moderno, hombre de técnica y de acción, y en los descansos de esta de profundo saber y por don nativo de sentimiento artístico impecable. Había dudado mucho don Julio en elegir este tema u otro. De hecho, estuvo a punto por decidirse por hablar de don Jorge Juan, con el cual le unían tantos lazos, empezando por su relación familiar y estrechísima, por lo tanto, a través de su mujer, la muy ilustre María Ángeles Salvetti, que era descendiente suya. Pero había muchas otras circunstancias que él mismo narra con muchísimo gracejo. A uno de sus hijos, entrañable compañero mío, coronel de Intendencia de la Armada, Jorge Juan Guillén Salvetti, le dedico con todo cariño el recuerdo. Pues bien, Jorge Juan recibió ese nombre y ese apellido por decisión de su padre, una vez después de haber sido bautizado con otro nombre, pero inscrito en el registro civil como Jorge Juan. De hecho, Jorge Juan había sido su salvador en esa circunstancia a la cual me referí antes, de estar en la cárcel modelo y salir en circunstancias rocambolescas. De hecho, una vez salido, se valió de un pasaporte, falso pasaporte, acreditado a nombre de don Jorge Juan y Santa Cilia. Tuvo la suerte, aunque también era un hombre arriesgado y hasta cierto punto aventurero, de quienes revisaron ese pasaporte conocían poco de historia y lo dieron por bueno. La certeza de que no podría acudir a la cita con Jorge Juan en Novelda, donde había preparado los actos del segundo centenario de su muerte, amargaría su agonía en 1972. Don Julio dedicó entre 1942 y 1972 30 años de su vida compartidos con la dirección del Museo Naval. En realidad, como subdirector y luego director del Museo Naval, llegaría a estar 10 años más. Su producción en este año no se puede decir que fuera del Museo Naval o que fuera de la Academia de la Historia. Es verdad que se publicó en unas publicaciones dependientes de una o de otra, pero en realidad respondía a una misma formación, a un mismo criterio y, de hecho, eran de alguna forma continuación y complemento unas de otras. Una vez en la Academia, don Julio sería integrado en múltiples comisiones,
de correspondientes, de publicaciones, de propaganda, se denominaba entonces, de geografía, de indias, de antigüedades y de heráldica que él mismo restauraría de la primera existente. En este último aspecto, que abarcaba proyectos de escudo, medallas, cambios de denominación, honores y pendones municipales, Guillén se reservaría para sí la organización de la armería de sus queridas regiones levantinas, sustrayéndolos del juicio de su entrañable compañero, el exquisito don Dalmiro de la Válgoma, genealogista de enorme producción, acaparadora de este tipo de dictámenes y al que destino depararía sucederle en la secretaría. Su criterio marcaría pauta, adoptado a la esencia heráldica de la sencillez, enemigo de barroquismos pretenciosos y de acompañamientos de escudos no justificados. Hoy hemos tenido en nuestra sesión el gusto de honor de oír a don Jaime de Salazar por una línea bastante similar a la que estoy exponiendo. Enemigo también del dibujo del escudo a la francesa, o que él denominaba a la francesa, y partidario del nacional rectangular y con la parte baja circular. Si mis datos no están equivocados, su primer acto público como académico tuvo lugar en la Junta de Recepción de otros dos grandes personajes, Agustín González de Amezúa y Melchor Fernández Armal. Su último acto, según Jesús Pavón, director de la Academia de la Historia, que había tenido ocasión de tratar muy poco a don Julio, pero en unos años pues, muy determinantes, porque ambos fueron oficios de la propia Academia y tenían un contacto muy estrecho. Y con la gran capacidad de director de adentrar en la personalidad de aquellos que le eran próximos. Pues en don Jesús Pavón, según don Jesús Pavón, la última asistencia a una junta pública tuvo lugar el domingo 26 de noviembre de 1972, en que su afán de vivir, su joie de vivre y de cumplir su cometido no podrían ocultar, como él mismo señala, un aspecto demacrado que movía a piedad. Don Julio había sido elegido secretario perpetuo en 1958 tras la correspondiente junta para la elección de oficios. Guillén había llegado a afirmar en esta ocasión o en una ocasión anterior que los tres pilares de la academia de su tiempo eran el director, el censor y el decano, excluyendo al secretario. Estaba claramente equivocado y él mismo reconocería esa equivocación tiempos más tarde, llegando a afirmar que la secretaría, en este caso perpetua, es el más extenso que compete al oficio. En realidad, don Julio se estaba refiriendo, siempre tenía referencias históricas a otros dos antecesores suyos que hemos hecho mención, don José de Vargas Ponce y don Martín Fernández de Navarrete, que él definía como un viejecito bueno y sabio, cuya sonrisa trazada por Madrazo presidía la biblioteca de entonces. Pienso que muy bien esa apreciación podía haber estado a cargo de don José de Vargas Ponce, que, insisto, en cuya personalidad es tan parecida en muchos aspectos a la de don Julio, que refiriéndose a su compañero Martín Fernández de Navarrete, como ocasión de haber sido promovido o nombrado secretario, en este caso, de la Academia de Bellas Artes en 1815, le escribía en una carta descubierta por el propio y desempolvada por el propio don Julio en los siguientes términos: con lo de la secretaría, quiera Dios que congenies, que lo dudo. Tras mucha inteligencia, siendo como es el secretario el alma de la academia, pide ese destino una paciencia a lo Bosarte. Bosarte era el anterior secretario que se hizo famoso por esta circunstancia. Y paciencia y Martín es un claroscuro, que no se alían como en los cuadros.
Es mucha chupa la que hay que bregar a costa de un ímprobo trabajo. Después de conocer la ímproba labor, la eficacísima labor de nuestro secretario, estoy completamente de acuerdo con esta aseveración. En octubre de 1962, en la Junta Semanal de los Jueves, la Academia decidió proponer a don Julio para ser elegido como procurador en Cortes por el cupo del Instituto de España. Un nuevo encuentro con la política no deseado por el propio Guillén. Él, como secretario perpetuo, trató de evitarlo y la propuesta no prosperaría. La sesión debió de ser o de haber sido muy tempestuosa. Don Julio hablaría después de un lepanto académico, en el que evidentemente me cupo el papel de Ali Pasha, añadiendo, en verdad que hacer de turco casi me resulta simpático, pues en las fiestas de mi tierra siempre he hecho de musulmán y no de cristiano, aun sabiendo que a la postre siempre pierde el moro. Es un recuerdo imborrable también de esas retretas de su tierra en que se funden los comparsas de cíngaros, de astures, de mozárabes, de negres, betánics, de omeyas y de damasquinos. A la hora de levantar las actas modélicas y de arreglar los papeles de secretaría, su inspirador fue don Cesario Fernández Duro. Entre sus dos despachos, el de secretario de la Academia y el del director del museo, puede decirse que don Julio repartió las tareas. A la primera dedicó su trabajo administrativo, aunque luego también el trabajo puramente creativo, académico, lo llevara a cabo con más reposo en el Museo Naval. Ello, y no hay por qué ocultarlo, trajo consigo algunos inconvenientes. Dada la costumbre común entre los investigadores de trasladarse legajos y de trasladar cartularios para mejor estudiarlos mejor, y en la certeza de que constituirían un mero depósito con una propiedad cierta que parecía garantizar su devoción, como gracias a un trabajo de investigación llevado a cabo por nuestra responsable del Departamento de Cartografía, Carmen Manso, pienso, en mi opinión, se ha llegado a la conclusión de que hay varias cartas y documentos que efectivamente pues, habría de aclarar entre ambas instituciones, misión que empezó a llevar a cabo, otras dos glorias de nuestra academia, desgraciadamente, de la Academia del Museo Naval, desgraciadamente perdidas, como es el caso del Marqués de Castillo y del almirante González Ayer. La sucesión, y termino, en la doble condición académica recaería, por lo que respecta a la medalla número 4, en otro marino. Porque después del verano de 1972, que había disfrutado con los suyos en Benidorm, Jesús Pavón, su nuevo amigo, dijo que efectivamente pues lo notaba muy demacrado y que de todas formas el último año de Guillén y primero como director de Pavón sufrió muchos achaques, pero seguía atento a su trabajo, puntual, laborioso y expeditivo. Le define como un gran trabajador, pero como un pésimo enfermo, un mal enfermo que no renunciaba a seguir trabajando por aquellas cosas en las que él creía. En realidad, don Julio Guillén había aportado a la institución su buen humor, bien apreciado en esta corporación de sabios, pero tras la amabilidad de su sonrisa se ocultaba la competencia del técnico, porque cuando don Julio se ponía serio, su seriedad en los razonamientos superaba a la de los más encopetados eruditos, lo que ya se había constatado en su juventud investigadora, a veces con cierta
empeño en algunas cosas que hoy día sabemos que no eran posibles. Por ejemplo, con motivo de los retazos del 92, en empeñarse que la nao Santa María era una carabela. El perspicaz Pavón solo señala como una nube pasajera de su jovial carácter el recuerdo del que nunca quisieron sus compañeros académicos que hiciera memoria de cuando, como Guillén decía, yo era malo, porque efectivamente fue malo en un momento de su vida para tirios y para troyanos, lo que le había llegado a hacerle dudar en la bondad y en la sinceridad de los hombres. El almirante Guillén, como digo, tuvo dos sucesores en su doble condición académica. Su plaza como medalla número 4, ocupada, como digo, por un compañero de Marina, el general inspector de intervención, don José Geilla y Iturriaga. Su cargo académico fue regentado por el citado don Lamiro de la Válgoma y Díaz Varela, hasta entonces bibliotecario perpetuo. Dos personajes, pues igualmente válidos, pero absolutamente antitéticos y diferentes. Porque la academia era ya en tiempos de don Julio Guillén y es ahora un grupo de personas muy dispares, que fueron antaño humanistas genéricos y como tales doctos, sabedores de todo, y Ogaño especialistas en cada disciplina, como impone el progreso. Pero en todo momento una hermandad con los ojos puestos y el empeño en España, es decir, como la Armada. Muchas gracias, señor almirante. Muchas gracias, don Hugo, por esta magnífica conferencia y por este recuerdo de unos tiempos de la academia difíciles a veces, pero nos ha emocionado esa hermandad, nos ha emocionado muchas cosas del magnífico discurso que se publicará, por supuesto, por nosotros o con el Museo Naval. No sé si el excelentísimo señor quiere decir algo, el almirante. Muchísimas gracias, directora. Yo, en primer lugar, agradecer a la Academia que haya iniciado este ciclo de 3 conferencias en homenaje a un marino al que apreciamos mucho y al que estamos muy agradecidos por el legado que ha hecho, y sobre todo hoy a don Hugo Don, el duque de Tetuán, por la magnífica disertación que para los que vestimos uniforme nos ha descubierto muchas peculiaridades del carácter de don Julio en esta institución. Muchísimas gracias, directora. Muchas gracias a todos vosotros y por estar aquí con nosotros. Esta es vuestra casa también y por lo tanto quedamos. Y muchas gracias a todos los asistentes. Si levantamos la sesión y muchas gracias.